Hola, ¿qué tal? Hoy presentaremos el ciclo ideal para la propulsión por reacción. Los integrantes son Salvatierra Bracamonte Franco Jonathan, Andrade Trujillo Giovanna, López García John Harold y mi persona Arequipa Limachi Karen Deina. Docente, el licenciado Franklin Bustillos Maure. Como contenido tenemos una introducción, el ciclo ideal de propulsión por reacción, tipos de aplicaciones. También tenemos un ejercicio del ciclo, daremos la explicación y resolución en Termograph y finalmente las conclusiones. Un poco de historia tenemos en los orígenes. Los motores de reacción pueden ser dotados desde el siglo I, cuando Herón de Alejandría, que fue un ingeniero y matemático, considerado uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad. Este mismo inventó la máquina de Eulípila, que esta era una esfera hueca que recibía la presión de vapor obtenido de una caldera, como la idea del vuelo con aparatos propulsados por reacción. También tenemos a Giovanni Branca, fue un ingeniero y arquitecto italiano. Este mismo inventó en 1629, ideó un dispositivo para molienda que se basaba en una rueda de paletas accionadas por un chorro de vapor. Ciclo ideal de propulsión por reacción. Este ciclo viene a ser un ciclo abierto, siendo los motores de las turbinas de gas muy usadas para impulsar aeronaves, ya que son ligeros, compactos y tienen una elevada relación entre potencia y peso. Este ciclo de propulsión por reacción ideal difiere del ciclo Brayton ideal, en que los gases no se expanden hasta la presión ambiente en la turbina, sino que se expanden hasta una presión tal que la potencia producida por la turbina es suficiente para accionar tanto el compresor como el equipo auxiliar, por ejemplo, un generador pequeño y bombas hidráulicas. Las principales partes de un motor a reacción son la entrada de aire, la división del flujo en dos, en el caso del turbofán, la compresión, la combustión y la salida de los gases por la tobera. En algunos casos, sobre todo en aviones militares, se añade una postcombustión. Características del ciclo de propulsión por reacción. Una de las características es este ciclo, que son procesos de compresión y expansión, son procesos isentrópicos. Y también se puede despreciar la energía cinética entre la entrada y la salida. También el flujo másico a la entrada y a la salida del motor es el mismo y se desprecia la inyección de combustible. El empuje. El empuje es una fuerza no balanceada causada por la diferencia en la cantidad de movimiento con que el aire a baja velocidad entra al motor y con que los gases de escape de alta velocidad salen de él. La fórmula del empuje es igual al flujo másico por la velocidad de salida de los gases de escape menos la velocidad de entrada del aire al motor. Potencia de propulsión. Es aquella potencia desarrollada a partir del empuje del avión. La fórmula es el flujo másico por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada por la velocidad de entrada del avión. Eficiencia de propulsión. Es aquella medida de que tan eficientemente la energía liberada durante el proceso se convierte en energía de propulsión y se define como la potencia de propulsión sobre la relación de entrada de energía. Tipos y aplicaciones. En tipos podemos ver al termorreactor o también llamadas motores de reacción, los motores de turbohélice, los motores de turbofán o turboventiladores, el motor jet o cohete y propulsión hidráulica. Una de las principales aplicaciones de la turbina de gas son los motores a reacción, que emplean sobre todo en aviones de alta velocidad y gran altitud, en misiles o en cohetes y también puede ser en naves espaciales. A continuación, mi compañero les explicará un ejercicio. Bueno, continuando con la explicación de mis compañeras, vamos a ver el siguiente ejercicio, donde dice que un avión de turborreactor vuela con una velocidad de 850 pies sobre segundos, a una altura donde el aire está a 5 psi y menos 40 grados Fahrenheit. El compresor tiene una relación de presión de 10 y la temperatura de los gases a la entrada de la turbina es de 2000 grados Fahrenheit. El aire entra al compresor
a una tasa de 100 libras por masa sobre segundo. Utilice las suposiciones del aire estándar frío para determinar, como inciso A, la temperatura y la presión de los gases en la salida de la turbina. Como inciso B, la velocidad de los gases en la salida de la tobera. Y como inciso C, finalmente, la eficiencia de propulsión del ciclo. Pasamos a la resolución del ejercicio. Y aquí tenemos pasamos a la resolución del ejercicio, donde el proceso 1-2 es la compresión isentrópica de un gas ideal en un difusor. Por conveniencia podemos suponer que el avión está en reposo y que el aire se mueve hacia el avión a una velocidad que es igual a la velocidad 1, que es igual a 850 pies sobre segundo. Idealmente el aire saldrá al difusor con una velocidad densificante a una velocidad 2 que es igual a 0. Aquí en estas ecuaciones hallamos la temperatura 2 que sería igual a 480 Rankins y una presión 2 que sería a 8 psi. En proceso 2 y 3, una compresión isentrópica de un gas ideal en un compresor, hallamos la presión 3 que sería igual a 80 psi y una temperatura 3 que es igual a 927 Rankins. Y como proceso 4 y 5, la expansión isentrópica de un gas ideal en una turbina, sin tomar en cuenta los cambios de la energía cinética en el compresor y la turbina, y suponiendo que el trabajo de esta será igual al trabajo del compresor, encontramos que la temperatura y la presión a la salida de la turbina son la potencia de repulsión de entrada igual a la potencia de repulsión de salida. Que en esta hallamos una temperatura 5 que es igual a 2013 Rankins y una presión 5 que es igual a 39.7 psi. Como inciso B, en el proceso 5 y 6, la expansión isentrópica de un gas ideal de una tobera. En el inciso B vamos a encontrar la velocidad en la salida de la tobera. Primero se necesita determinar la temperatura de salida de la tubera y después aplicar la ecuación de la energía de flujo estacionario. Aquí hallamos la temperatura 6 que es igual a 1114 Rankins y una velocidad que la velocidad 6 sería igual a 3288 pies sobre segundo. Como inciso C, la eficiencia de repulsión del ciclo. Vamos a hallar la eficiencia de repulsión de un turboreactor es la relación entre la potencia de propulsión desarrollada en la potencia de repulsión y la razón de transferencia de calor total hacia el fluido de trabajo, donde tenemos la potencia de propulsión que es igual a 8276 BTU sobre segundo y una relación de entrada de energía que es igual a 36.794 BTU sobre segundo. Y finalmente hallamos la eficiencia, que sería igual a la potencia de propulsión sobre la relación de entrada de energía, que esto nos da una 22.5%. Y finalmente nadie termina el ejercicio. Ahora mi compañero va a explicar el mismo ejercicio, esta vez en el software Thermograph. Nosotros daremos resolución por el software Thermograph. Vamos a hacer un diagrama de temperatura e entropía, Vamos a poner las unidades en el sistema ingreso técnico. Vamos a unidades y cambiamos de Fahrenheit a Rankins. Una vez ponemos análisis del sistema y colocamos volumen de control y ponemos aceptar. Estamos trabajando para un gas ideal y para una sustancia de aire. Bueno, una vez ya teniendo esto, vamos a armar el ciclo, ponemos nuevo ciclo y escogemos el proceso isóbaros adiabáticos. Hacemos clic en cualquier punto del diagrama y lo estiramos. Bueno, para apreciar un poco más nos vamos al zoom de automático para apreciar un poco más imagen. Bueno, luego aumentamos dos nuevos procesos. Hacemos clic en añadir procesos.
Luego nos elegimos adiabático isentrópico. Vamos al estado 1, hacemos clic y estiramos. Bueno, nuevamente hacemos o añadimos un nuevo proceso, adiabático isentrópico. Vamos al estado 3 y lo estiramos también. Bueno, ahora vamos a ordenar el ciclo de manera de estado 1, 2. Vamos a numeración de estados para cambiarlo. En el estado 5 vamos a poner 2 puntos para que lo reconozca, luego lo cambiamos. Bueno, ahora en el estado 6 cambiamos de 6 a 5. En el estado 4 cambiamos de 4 a 6. Y del estado 3 cambiamos al estado 4. Y finalmente aquí ponemos el estado 3. Y ese puntito que lo pusimos lo borramos y lo aceptamos. Bueno, una vez ya teniendo eso, nos vamos a los procesos 1, 2. Y en la presión, en el estado 1 ponemos D5 PSIA. Y lo fijamos para que no sufra cambios la presión. Luego en la temperatura ponemos 420, esto es el menos 40 Fahrenheit, que ya lo convertimos, y lo fijamos todo el estado 1 para que no sufra cambios. Bueno, en el estado 2 vamos a cambiar la temperatura de 480 Rankine. Y fijamos también todo el estado 2 para que no sufra cambios. Bueno, vamos al proceso 2, 3. Y en el estado 3 vamos a cambiar la presión, que es de 80 PSI. Damos Enter y ponemos también el estado 3 en fijo para que no sufra cambios. Bueno, para apreciar un poco más el diagrama, vamos a dar clic en zoom automático otra vez, y ahora nos vamos al proceso 4, 5, y aquí cambiamos la temperatura en el estado 4 de 2460 y ponemos fijo. Bueno, si ponemos fijarnos en el estado 4, la presión también es 80. ¿Por qué? Porque presión 3 es igual a la presión 4. Es por eso que se repite la presión 4. Bueno, en el estado 5 vamos a cambiar la temperatura de 213 y ponemos el punto fijo el estado 5. Bueno, vamos al proceso 5, 6 y ponemos el estado 6 también en punto fijo, perdón. Y bueno, aquí el flujo másico ponemos igual a 100. Ahora vamos a ventanas, vamos a añadir variables, esto para poder calcular lo que necesitamos. Por ejemplo, podemos editar nuevo y necesitamos calcular la velocidad 6. En este caso, le daremos un nombre de velocidad 6. Velocidad 6. La ecuación de la velocidad 6 es raíz cuadrada de 2 por el calor específico. El calor específico nos da como dato que es 0,240 por la multiplicación de la temperatura 5. Vamos a estado 5, temperatura, ponemos menos la temperatura 6, ponemos estado 6, temperatura, y multiplicamos por el factor de conversión, que va a ser 25,037 sobre 1. En este caso no quiere dar porque dice que falta un paréntesis. Entonces falta un paréntesis en la temperatura. Es importante los paréntesis porque si no lo pones no va a leerlo. Entonces ponemos aceptar, mostrar y fijar. Vamos a editar, ponemos nuevo y vamos a hallar la potencia de propulsión. Vamos a dar un nombre de
WP. La ecuación es el flujo másico, nos dan como dato que es 100 por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Entonces, en este caso, la velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de 6, que va a ser 30, 89,92. Menos la velocidad de entrada, que va a ser 850, por la velocidad de entrada del avión, que va a ser también 850. Y ahora vamos a hacer el factor de conversión, que va a ser 1 sobre 25,037. Ponemos aceptar, mostrar y fijar para poder ver aquí. Entonces ponemos otra vez editar, nuevo, y esta vez vamos a calcular la relación de entrada de energía. Entonces le vamos a dar un nombre de Q de entrada. La ecuación de esta es el flujo másico, que es 100, por el calor específico, que es 0,240, por, abrimos paréntesis, vamos a poner la temperatura 4, que va a ser estado 4, temperatura, menos temperatura 3, vamos a estado 3, temperatura, cerramos paréntesis, y aceptar. Ponemos mostrar y fijar. Ya teniendo todos estos datos, procedemos a hallar la eficiencia, que va a ser, ponemos editar, nuevo, y vamos a dar un nombre de eficiencia. Entonces, la ecuación es potencia de propulsión sobre la relación de entrada de energía. Entonces, simplemente aquí reemplazamos datos. La potencia es de 7604,47 sobre 36,884,1. Ponemos aceptar, mostrar y fijar. Como podemos ver, nos da una eficiencia de 0,20, que va a ser igual a 20%. Sí varía un poco al ejercicio resuelto anterior de mi compañero. Uno, porque en el termograph hace con decimales. Es por eso que hay una variación. Pero si, digamos, manualmente hacemos con decimales, nos saldría el mismo resultado. Y como podemos ver, esta es la gráfica. Finalmente, conclusiones. Que vamos a decir que el ciclo de propulsión por reacción o ciclo de propulsión a chorro es una buena fuente liviana de generación de velocidad en un vehículo o un sistema, debido principalmente a su entrega de trabajo convertido en velocidad, sistema relativamente limpio ambientalmente, y también es sencillo en cuanto a su estructura de funcionamiento. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.